¿Ya? A ver la mano así. Perro, traes el Omnitrix. Ah, huevo. Soy bien perro. Uf, 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 uf. Ay, está grabando bueno. Sí, man. Ahora sí, como que vamos a empezar. Hola, mi nombre es Aldrin Arredondo y les voy a dar una pequeña introducción a lo que son los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas que son procesadas por equipo eléctrico o electrónico. Hay tres tipos de sensores de temperatura: los termistores, los RTD y los termopares. Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones, tales como aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización para control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. Por ejemplo, refrigerantes, ingreso de aire, temperaturas del cabezal de cilindro, etc. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor para asegurar que el proceso se encuentre o bien dentro de un cierto rango, lo que proporciona seguridad en el uso de la aplicación, o bien en cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata de calor extremo, riesgos o puntos de medición inaccesibles. Hay dos variedades principales: sensores de temperatura con contacto y sin contacto. Los sensores de contacto incluyen termopares o termistores que hacen contacto con el objeto a medir, y los sensores sin contacto se encargan de medir la radiación térmica emitida por una fuente de calor para determinar su temperatura. Este último grupo mide la temperatura a distancia y a menudo se utilizan en entornos peligrosos. Hola, mi nombre es Luis Mario y en conjunto de mis compañeros vamos a hablarles sobre los diferentes tipos de sensores de temperatura, así como las especificaciones técnicas de estos. Bien. Para comenzar con los sensores, primero que nada voy a hablar sobre el sensor de temperatura termopar. Los sensores de temperatura termopares consisten esencialmente en dos tiras o alambres hechos de metales diferentes y unidos en un extremo. Los cambios en la temperatura en esa junta inducen un cambio en la fuerza electromotriz, abreviado FEM, entre los otros extremos. A medida que la temperatura sube, esta FEM de salida del termopar aumenta, aunque no necesariamente en forma lineal. Existen diferentes tipos de sensores termopar. Un termopar está disponible en diferentes combinaciones de metales o calibraciones. Las cuatro calibraciones más comunes son la J, K, T y E, como se muestra en la tabla a continuación. La tabla muestra rangos y límites de error del termopar, con los tipos anteriormente mencionados. Dice que la J tiene una temperatura, su rango de temperatura va desde 0 grados centígrados hasta los 750 grados centígrados. El límite de error estándar es mayor a 2.2 grados centígrados o el 0.75%. Y el límite de error específico es mayor a 1.1 grados centígrados o 0.4%. Y es lo mismo para los demás tipos, solamente variando sus valores. Con lo que sabemos actualmente sobre los sensores termopares, ahora nos preguntaremos en dónde se utilizan. Debido a que un termopar mide en amplios rangos de temperatura y puede ser relativamente resistente
Los termopares se usan con mucha frecuencia en la industria y se utilizan los siguientes criterios para seleccionar el termopar. Primero que nada, el rango de temperatura. Después, la resistencia química del termopar o material de la funda. Luego, resistencia a la abrasión y la vibración. Y por supuesto, los requisitos de instalación, ya que es posible que sea necesario que este sea compatible con el equipo existente. Los edificios existentes podrían determinar el diámetro de la sonda, y esto pues viene siendo crucial a la hora de que una industria tome la decisión de comprar cierto termopar. A continuación, una ilustración del sensor termopar tipo J. Ahora les voy a hablar sobre los sensores de temperatura por resistencia. Los dispositivos termométricos de resistencia aprovechan el hecho de que la resistencia eléctrica de un material cambia al cambiar su temperatura. Dos tipos de sensores de temperatura clave son los dispositivos metálicos, normalmente conocidos como RTD, y los termistores. Como su nombre lo indica, los RTD confían en el cambio de la resistencia en un metal, con la resistencia aumentando en formas más o menos lineal con la temperatura. Los termistores se basan en el cambio de resistencia en un semiconductor de cerámica. La resistencia cae en forma no lineal con el aumento en la temperatura. Sensor de temperatura RTD de platino. Un tipo de RTD son las PT100 o PT1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino, por eso el PT, y representan una resistencia de 100 ohms o 1000 ohms respectivamente a 0 grados centígrados. Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas. El platino tiene la particularidad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual es el material más utilizado y generalmente se le denomina a estos termómetros IPRT por sus siglas en inglés, Industrial Platinum Resistance Thermometer, o RTD, Resistance Temperature Detector. ¿Dónde se utilizan los RTD? Primero que nada, el platino tiene ventajas de ser químicamente inerte, tener un elevado punto de fusión, tener una alta linealidad y puede ser obtenido con un alto grado de pureza. Pues nos topamos con las siguientes aplicaciones, como lo son inyección de plástico, procesos alimenticios, procesos industriales y equipo de empaque. Un ejemplo muy común puede ser el hecho de conectar una plancha en la industria que se calienta en base a resistores, y estas se controlan mediante este tipo de sensores de temperatura, RTDs. A continuación se muestra una ilustración de un RTD PT100 del que hablé anteriormente. Sensor de temperatura bimetálicos. Los dispositivos bimetálicos aprovechan la diferencia en la tasa de dilatación térmica entre diferentes metales. Se unen entre sí tiras o dos metales. Cuando se calientan, uno se dilatará más que el otro y la curvatura resultante se traduce a una lectura de temperatura mediante una articulación mecánica a un apuntador. Estos dispositivos son portátiles y no requieren una fuente de alimentación, pero normalmente no son tan sensibles como los termopares o RTD y no se prestan fácilmente al registro de temperatura. Aquí se les muestra un ejemplo de lo que es un sensor de temperatura bimetálico. Sensor de temperatura por dilatación de fluido. Los dispositivos de dilatación de fluido, cuyo ejemplo típico es el termómetro doméstico, en general vienen en dos clasificaciones principales. Primero es el tipo de mercurio y segundo es el tipo de líquido orgánico. También hay disponibles versiones que usan gas en lugar de líquido. El mercurio se considera un riesgo ambiental, así que hay regulaciones que rigen el embarque de dispositivos que lo contienen.
Los sensores de dilatación de fluido no requieren energía eléctrica, no plantean riesgos de explosión y son estables incluso después de ciclos repetidos. Por otra parte, no generan datos que se registren o transmitan fácilmente y no puedan hacer mediciones puntuales. Aquí se les muestra un ejemplo de lo que es un termómetro doméstico. Sensor de temperatura por cambio de estado. Consisten en etiquetas, palets o granulos cuya apariencia cambia una vez cuando se alcanza cierta temperatura. El uso más común de estos sensores es en las trampas de vapor. Cuando una trampa de vapor supera cierta temperatura, un punto de color blanco que se encuentra en la etiqueta del sensor adherida se volverá de color negro. El tiempo de respuesta típicamente es de varios minutos. Así como estos dispositivos con frecuencia no responden a los cambios de temperatura y la presión es más baja que con otros tipos de sensores. Además, el cambio de estos sensores es irreversible, excepto en el caso de las pantallas de cristal líquida. Aún así, los sensores de cambio de estado pueden ser útiles cuando se necesita confirmación de una temperatura en un equipo o material que no haya superado cierto nivel. Por ejemplo, razones técnicas o legales durante el embarque de un producto. Hola, mi nombre es Carlos Jiménez y yo les voy a dar un ejemplo sobre lo que es el sensor de temperatura TMP36 en un Arduino. Bueno chicos, como les comentaba, aquí les voy a mostrar, aquí tengo lo que es el sensor TMP36, podemos ver aquí su nombre. Y la manera en que lo vamos a ajustar va a ser colocarlo aquí en nuestro protoboard primero que nada. Luego vamos a conectar lo que es la corriente, vamos a ponerlo aquí en el positivo. Ponerle un color rojo para distinguirlo y no confundirnos. Tomamos lo que viene siendo la tierra, vamos a ponerlo en el negativo, color negro, y aquí conectarlo al sensor de temperatura. En la parte aquí donde dice que es la entrada, vamos a conectar lo que es el positivo, los 5 voltios que estamos manejando. Lo que es el negativo, las vamos a conectar a tierra. Y por último vamos a conectar aquí, vamos a utilizar la entrada analógica, lo que es el A0, donde es un purple ahí, rosa. Entonces, esta es la manera en la que conectamos nuestro sensor de temperatura. Y nos vamos a ir a la parte del código. Voy a poner esto aquí a un lado. Y aquí en el código vamos a tener nuestras variables, aquí una que va a manejar la temperatura y la otra que va a manejar el pin de entrada. En el setup, vamos a poner que vamos a imprimir en el serial la información que vamos a calcular. Aquí no es necesario poner un pin mod con el valor de los pines porque ya estamos usando las entradas analógicas. Y en el ciclo vamos a leer primero que nada lo que es la entrada y la vamos a transformar a la temperatura grados centígrados con la fórmula que nos da el proveedor. Y por último la mandamos a imprimir y damos un delay de un segundo para que descanse un poco el programa. Aquí lo podemos correr y vemos como en el monitor, en el serial, nos está dando la temperatura de 24 grados. Aquí podemos ver, dice 25 grados, es una variación muy pequeña, pero pues es el valor que nos está dando. Si les aumentamos aquí, vemos que también se aumenta en el serial. Si la bajamos, igual. Ventajas de usar el TMP36 en lugar de otros dispositivos como el LM35 es que podemos manejar números negativos, temperatura negativa, y pues eso sería lo que estamos manejando por ahorita, chicos. Bueno, a continuación vamos a realizar una práctica física usando el Arduino y un sensor de temperatura, para la cual vamos a necesitar 3 cables para puentear, el sensor de temperatura DHT11, el Arduino, el cable de poder hacia la computadora para el Arduino y un protoboard. Bueno, primero que nada, nuestro sensor DHT11, sus características son que tiene un voltaje de alimentación desde 3 a 5.5 volts, una corriente de alimentación de 0.5 mA a 2.5 mA, su standby es de 100 microamperes a 150 microamperes, tiene un alcance de medición de 20 a 90% de humedad y de 0 a 50 grados centígrados.
este sensor de temperatura no solamente es de temperatura, también es de humedad. Y su temperatura de precisión es de más o menos 2 grados centígrados. Bien. Sus patitas, como se puede ver aquí, de derecha a izquierda, es tierra, VCC y señal, que es la que va conectada al Arduino. Bien, pues vamos a comenzar conectando el sensor de temperatura y humedad al protoboard. Y vamos a utilizar nuestros cables para puentear. Vamos a conectar el de tierra a nuestra patita de tierra en el Arduino. Es la que dice ground, GND. La segunda, vamos a conectar la pata en medio del sensor, es VCC. Se la vamos a conectar a los 5 volts que nos da el Arduino. Y por último, vamos a conectar la señal al pin número 2. Bien, ¿por qué lo conectamos al pin número 2? Porque en nuestro programa, en el software de Arduino, nosotros estamos especificando que la señal la mande desde ese pin. Bien, lo siguiente será conectar el cable de poder al Arduino y enchufar hacia la computadora. Vamos a hablar un poco sobre el código. El código, necesitamos la librería DHT11, que es la de nuestro sensor. Se tiene que cargar. Y rápidamente, a grandes rasgos, tenemos aquí inicializada nuestra variable del pin, que la estamos igualando al 2, que es el pin que estamos usando físicamente en el Arduino. Se inicia la comunicación serial.begin. Y en nuestro loop tenemos las dos variables flotantes, temperatura y humedad, y una variable entera que se llama error. Todas se va a manejar en un condicional que vamos a igualar la variable er igual a dhtl.read, que es un método de la librería, la cual es una función. Esta va a imprimir temperatura y humedad, y si no, va a marcar un error y va a tener un delay de 2000, o sea 2 segundos entre cada operación. Bien, entonces vamos a correr nuestro programa. ¿Te la creíste? A ver, vamos a compilar primero. Ya está compilado. Y ahora vamos a correr. Ok. Se puede ver que le llegó algo a nuestro Arduino. Ahí está el foquito. Y aquí podemos ver que muestra tanto temperatura como humedad cada 2 segundos. Si nuestro sensor físicamente yo le pongo el dedo, lo aprieto, pues vamos a ver que va a haber un cambio tanto de humedad como de temperatura, como se puede apreciar en este momento. Va subiendo 51, 63,
73, 95. Y también la temperatura aumentando, pues por lo mismo que tengo puesto el dedo ahí, le estoy dando temperatura al sensor, que va de 23, 24, 25 y así. Bueno, a grandes rasgos esto sería todo de la práctica en físico con nuestro Arduino Uno. En el siguiente video vamos a ver el funcionamiento de un control de temperatura utilizando una placa de Arduino, una pantalla LCD, un sensor de temperatura LM35 y vamos a utilizar un ventilador que funciona a 12 voltios, el cual se utilizó un relé para poderlo activarlo con 5 voltios de la salida del Arduino. En la pantalla LCD vemos que nos da la lectura de grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin respectivamente. Aquí les voy a mostrar el código, que es un poco, no es muy largo, y el cual se utilizó para el funcionamiento. Como vemos aquí, nos dice la pantalla LCD que tenemos 24 grados Celsius y tenemos configurado la placa para que cuando la temperatura sea menor o igual a 26 se nos prenda este LED, el cual nos emula un bombillo, el cual podríamos utilizar como calefacción. Y también tenemos programado que cuando la temperatura sea mayor o igual a 29 grados Celsius se nos dispare el ventilador, el cual nos haría el trabajo de refrigeración. En este momento tenemos 24 grados y voy a tocar el sensor de temperatura para que nos suba. Ahí vemos cómo cambia, se nos apagó el LED que emula un bombillo. Ya vamos a llegar a 29, el cual dispara el relé y nos prende el ventilador que funciona a 12 voltios. Como vemos, estamos en 30 grados. Lo voy a soltar. Voy a soltar el sensor y vemos cómo empieza a disminuir la temperatura. Como ya bajó de 29, se nos apaga el ventilador y la temperatura sigue bajando. Como les dije anteriormente, si la temperatura es de 26 o menor, se nos activará el bombillo, el LED que emula un bombillo. ...25 grados... nos prende el bombillo. Vamos a repetir el proceso para ver cómo funciona de nuevo. Tocamos el sensor. Ya sabemos que si es menor de 26 o igual, nos prende el bombillo, el LED que emula un bombillo. Ahora tocamos el sensor, se nos apaga el bombillo. Cuando llegue a 29, nos dispara el ventilador. Soltamos de nuevo el sensor, vemos cómo baja la temperatura. Si es menor de 29, se nos apaga el ventilador. Ahora, cuando es menor a 26, nos volvería a prender el LED que emula el bombillo.
y ahí nos ha quedado el control de temperatura. Bueno, yo les doy una pequeña conclusión sobre lo que acaban de ver y escuchar. En conclusión, podemos decir que los sensores de temperatura están presentes en nuestro día a día, en cosas que no nos damos ni cuenta, como podría decirse que las microondas, la estufa, los hornos, cosas que usamos día a día que nunca sabemos por qué o cómo saben qué temperatura se está manejando. Más que nada, y podría ponerse una situación como que imagina que no existieran los termostatos de casa. ¿Cómo podrías saber si estás enfermo o si estás en peligro de morir? Ya que la temperatura de una persona está en peligro peligro de muerte sería 40 grados centígrados. Sin esas cosas como el termostato de casa, no sabrías si estás a punto de un lugar crítico de muerte o estás en un lugar a salvo de algún problema físico de tu cuerpo. También podríamos decir, otro ejemplo sería en los autos. Imagina que no existiera algo que midiera la temperatura del carro. Nunca te darías cuenta cuando tu carro está a punto de dar una falla por exceso de calor en el motor. Son cosas que en realidad se necesitan día a día para poder mantener un control de nuestras cosas que manejamos. En otras áreas que se usan los sensores térmicos en el área de medicina, en el área automotriz, en el área militar, en el área industrial. La más común industrial sería en el área del manejo de metales, el punto de fusión. Hay metales que usan un punto de fusión muy alto, como el hierro, que su punto de fusión es de 1500. Para llegar a una temperatura así se ocupa mucho poder de calor y no siempre sabrías cuál sería el punto perfecto para eso. Entonces con un sensor de temperatura es muy fácil saberlo, y pues cosas así serían fáciles con lo que es sensor de temperatura, y hoy en día será muy difícil vivir sin ellos. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Eso es todo, amigos. Pues más que nada, pues voy a hablar un poquito sobre ¿Ya? Hola, mi nombre es Adriana Redondo y yo les voy... Soy Luis Mario y en conjunto de mis compañeros les voy a hablar sobre las especificaciones. Hola, mi nombre es Adriana Redondo. Ahí lo corto. Otra vez, sigue lo grabando, di que lo corten. Sigue grabando, no va a seguir diciendo que te lo corten. Dale. ¿Qué caso lo oí? Oye, sí. Ey, sí. A huevo. A ver, pues. Oye. Ya como en área hospital. Vale. Ya me despedí, que todo. Ya, ¿cuánto fue? Esto ha sido todo de la práctica física. Y gracias. Y me voy a convertir en un fantasmático.